¿Cómo están? Un feliz viernes, 18 de diciembre de 2020. Increíble que en una semana estaremos hablando de Nochebuena y de Navidad, y lo más increíble es que lo estaremos hablando en tiempos de pandemia. Y lo más importante es que lo estaremos hablando con la recomendación muy respetuosa, pero al mismo tiempo con mucha urgencia y preocupación de que no descuiden, no bajen la guardia. Si se sienten cansados por todas las restricciones que hemos tenido que vivir durante este año por la pandemia, imaginen ustedes al personal médico, a las enfermeras y a todas aquellas personas que no tienen opción más que ir y ayudar a tantas personas en tantos países donde están creciendo otra vez los contagios. Así que pongamos en perspectiva nuestro cansancio para recordar que hay alguien más que está más agotado que nosotros porque depende de que nosotros hagamos nuestra tarea. Con ese mensaje, quiero ya comenzar a platicar de otros temas que el día de hoy son muchos, así que les invito a que no se despeguen de la sintonía, sobre todo en la tarde, CNN Redacción. Vamos a ver qué pasa con la vacuna de Moderna desde el lado de la FDA, que ya el comité de asesores pues ya dio su visto bueno, votó a favor de aprobar ese uso de emergencia, esa autorización, pero por lo pronto hay que mirar a Latinoamérica. Ayer hablábamos del panorama laboral que presentó la OIT en su informe antes de cerrar el año y queremos hablar de unas economías que pocas veces tocamos. Estuvimos hablando de Costa Rica, estuvimos hablando de México, de Brasil, hay que hablar de Argentina y hoy hablamos de Colombia. Y ahí tienen ustedes a mi invitado. Hace mucho no te invitaba y bueno, hace mucho que no hablamos de Colombia. Julián Cárdenas es analista de pensiones y cesantías de la empresa Protección y esta compañía, bueno, pues tiene como accionista mayoritario al grupo Sura y él está en Colombia. Qué gusto y qué bueno que vamos a hablar de Colombia. ¿Cómo estás, Julián? ¿Cómo están las cosas allá? Muy bien, Gabriela, encantado de volver a tu programa. El panorama pinta cada vez mejor. Estamos muy contentos de ver cómo cada vez más sectores de la economía, industrias están mostrando recuperación. Hay optimismo por parte de los consumidores, de los empresarios. Obviamente todavía seguimos teniendo algunas dificultades, pero con la llegada de la vacuna, pues digamos que llega un poco de optimismo y las autoridades pues han seguido respaldando ese proceso de recuperación, el Banco Central irrigando mucha liquidez, manteniendo las tasas muy bajas y el gobierno también ha hecho lo suyo, ha encontrado una buena financiación en los mercados internacionales. Entonces digamos que por ahora creo que termina el año con una cara buena después de tantas dificultades. Y bueno, el 2021 traerá otros retos importantes. Por supuesto, déjame hacer el contraste o déjame te planteo el cuadro estadounidense y yo te pido que me hagas el contraste porque evidentemente tienes el corto plazo que está muy complicado. Hablamos, por ejemplo, del estado de California en donde ya se están reportando cero camas disponibles de cuidados intensivos en el Wow. sur de California. Estás hablando de 7 días o mejor dicho 5 días para aumentar de 16 a 17 millones los contagios y tienes al Congreso tratando de pasar o de aprobar en la negociación un paquete de alivio adicional para que haya más recursos federales para las familias y los negocios. Ese es el cuadro en Estados Unidos. La trayectoria de la pandemia sigue en ascenso en los lugares donde hay más población. ¿Qué está pasando en Colombia? Bueno, en Colombia estamos entre los 10 países con mayor número de casos de COVID eh, y estamos en un nivel alto y en algunas regiones ha ido en aumento. Entonces, digamos que como tú lo mencionabas al comienzo, no hay que bajar la guardia, no porque estemos escuchando las noticias de que ya se están vacunando en Europa, de que ya se están vacunando en Estados Unidos, debemos relajarnos con el uso del tapabocas y el tema del distanciamiento social. Es justo en este momento donde debemos ser más cuidadosos. Afortunadamente en Colombia la capacidad de UCIs, de estas unidades de cuidados intensivos, es todavía holgado. El presidente hizo unas inversiones muy importantes a lo largo del año, entonces eso digamos que nos da un tiempo, pero la verdad nos preocupa cómo en estas festividades, como buenos latinos, nos gusta el abrazo, el beso, y ahí seguramente pues vamos a ver un aumento de casos probablemente al inicio del próximo año. Ok, y en cuanto a los apoyos hacia las empresas y los individuos, ¿cuánto esto ha permitido
que se desahogue un poquito esa presión que pueden sentir los ciudadanos para salir, ¿no? Sobre todo porque se tratan de economías que tienen altos grados de informalidad y el ingreso no se percibe mensual o catorcenal, se percibe casi que diario para salir y comprar lo básico para alimentarse. Pues Gabriela, el gobierno tuvo al inicio del año unos estímulos muy importantes. El Banco de la República, el Banco Central en Colombia, le dio estabilidad a los mercados financieros y el gobierno pues anunció unos paquetes de ayuda muy importantes. Muchos de estos duraron hasta mediados de año, julio, algunos hasta agosto, y pues le dieron un soporte en una fase donde ya empezamos a ver la apertura de la economía. Sin embargo, en los últimos meses hemos visto, por ejemplo, un retroceso de las ventas al por menor, de la actividad de la productividad, producción industrial, y algo del optimismo como que ha aflojado un poco. Entonces, estamos en una situación delicada, pero digamos que en una recuperación que esperemos pues se extienda al 2021. Hay familias que la están pasando muy mal. La tasa de desempleo en Colombia ronda el 14-15%. Entonces, esa situación hace que sea mucho más difícil. Con respecto a la informalidad, curiosamente, la informalidad en esta ocasión ha ayudado a la recuperación, porque son los empleos que más rápido, digamos, que se han incorporado. La gran dificultad es los empleos formales. Hoy justo estamos en una negociación del salario mínimo. Las centrales obreras piden 12, 13, 14% de incremento del salario, mientras que el gobierno dice no hay cómo subir más del 2%. Entonces, esa es la realidad un poco en el país. Explícanos, porque ya antes de empezar a grabar esta conversación, estaba yo compartiendo con Julián el hecho de que en México se aceptó, algunos empresarios dicen, empresarios que se sentaron a negociar, que se les impuso pues un aumento del 15%. Ojo que que la inflación proyectada pues es 4%, ahí nomás para empezar a hablar de dimensiones, ¿no? Y yo quisiera que aprovechando esa negociación que está ocurriendo ahí en tu país, que se entienda por qué es importante verificar algunas de estas, digamos, datos que deberían servir como ciertos bordes a partir de los cuales hay que mirar hacia adentro, no buscar superarlos por las consecuencias que pueden tener, y más en un momento como este. De acuerdo. La regla universal para sentarse a negociar el salario mínimo debe estar basada en la inflación, como bien lo mencionabas, más la productividad. Este año en muchos sectores la productividad ha sido incluso negativa. Entonces, excesos en el cambio del salario mínimo lo único que lleva es a una mayor informalidad y a la larga un incremento en la tasa de desempleo. Entonces, puede que, por supuesto, queremos que las personas ganen más en el tiempo, pero si en este momento se hace un incremento muy grande, probablemente es una situación solo de una vez y en el tiempo van a haber deteriorado su capacidad adquisitiva. En el caso de Colombia, la inflación, imagínate, está en el 1,49 al mes de noviembre, no va a cerrar, o sí, va a cerrar por debajo del 2% y el próximo año probablemente va a seguir muy baja, inferior al 3%. Entonces, no hay cómo tener un incremento mucho mayor este año. Bueno, pues ahí lo tienen. Sigo preguntándote los motores que están permitiendo que Colombia empiece a repuntar. En el caso de México, por ejemplo, tienes la economía estadounidense que, sin embargo, ha perdido dinamismo, y algunos analistas, por ejemplo, JP Morgan, están ya pensando en una W, en una recaída. Y esto mucho tiene que ver con la conducta de los estadounidenses en las fiestas de Thanksgiving y los consecuentes cierres y restricciones o confinamientos que se están dando, porque la gente quiso viajar para estar, como tú decías, con los suyos, y aquí el problema es que aumentaron los contagios, se está saliendo de control en algunos lugares y no hay alivio. Eso también es importante, que todavía no ha llegado ingreso adicional del gobierno federal, y esto pues sí tiene una merma en el dinamismo de esa recuperación que estaba teniendo Estados Unidos. ¿Qué pasa en Colombia? Bueno, en Colombia todos los sectores se afectaron a comienzos de año.
Nos golpeó muchísimo la caída en el precio del petróleo, todo el sector minero sufrió muchísimo. El sector de comercio fue uno de los más afectados, de producción. Nosotros dependemos para exportar, debemos también importar. Y como en muchas economías en la región, la actividad se concentró en lo básico, el consumo básico, y eso ayudó, por ejemplo, a sectores como la agricultura a tener un mejor desempeño. Pero en los últimos meses hemos visto, digamos, con algo de optimismo, cómo el sector financiero ha empezado a recuperarse, y también el sector minero, de la mano del repunte en el precio del petróleo. Y eso de alguna forma pues nos da como un panorama un poco más homogéneo. Es que tuvimos un impacto muy fuerte a comienzos de este año. Seguimos todavía muy desbalanceados y esperamos que el próximo año tengamos algo más de recuperación. Pero entonces son estos sectores primarios los que están permitiendo esta recuperación, este rebote inicial. Sí, digamos que en todos los sectores se ha visto una mejora, pero todavía está muy rezagado el comercio al por menor. Muchos negocios han quebrado, muchos negocios se han cerrado, muchas empresas han pasado dificultades, entonces todavía estamos muy por debajo de lo que deberíamos estar. Unas estimaciones iniciales hablan que podríamos volver al nivel previo a la pandemia hasta en 2022. Entonces es un proceso lento con una tasa de desempleo muy grande, y eso pues le resta un poco la capacidad de consumo. Sin embargo, el gobierno ha creado unas alternativas muy interesantes. Adoptó a lo largo del año 3 días sin IVA, y esto ha motivado un poco el consumo. Pero como lo hemos visto también en los Estados Unidos, las familias también han mejorado su nivel de ahorro. En los Estados Unidos veíamos, por ejemplo, tasas entre el 5 y 7% antes de la pandemia. Si no estoy mal, el último dato disponible está como del orden del 20% de tasa de ahorro de las familias. Algo de esto se ha visto también en Colombia y en otros países de Latinoamérica, como reservando, cuidándose, porque saben que todavía estamos en un escenario de recuperación. Complejo, claro. Preguntarte los desafíos que estás viendo para el gobierno, y antes de que cerremos esta conversación con esos desafíos de 2021 que son bien importantes, además un gobierno que sí tocó la puerta del Fondo Monetario Internacional para apoyarse y activar, bueno, pues lo que tiene, que es esta línea de crédito flexible, convirtiéndose de hecho en uno de los primeros que dice, la tengo pero la uso, porque digo, también México la ha tenido entre otros, ¿no? Pero esto es importante porque al final del día son recursos, y recursos que tienen un destino, bueno, pues que se entendería que es para aliviarse y respaldarse y combatir los efectos de esta pandemia, y para el gobierno ayudarse en sus finanzas públicas. Pero antes de hablar de los desafíos para 2021, y te pediría que nos enumeres 3 o 4, cuéntame de otro factor que ustedes los analistas a veces lo incorporan, quizá en una esquina, pero en América Latina me parece que tiene que llevar una preponderancia mayor, y es la presión social. Cuando ya estábamos entrando a esta pandemia, vimos presión social manifestada en las calles en Chile, en Ecuador, en tu propia Colombia, etcétera. Y este colapso económico, pues, puede convertirse en una gasolina adicional a lo que ya venía ocurriendo antes. Yo quisiera ver cómo dimensionas tú en tu análisis macroeconómico, que no necesariamente tiene que ver con mercados, pero sí macro, este factor de presión social, porque además hasta los banqueros centrales en todo el mundo están empezando a hablar también de desigualdad, están empezando a hablar de pobreza, de lo que la pandemia está dejando, y de esto como un factor que se tiene que incorporar de otra manera, no sé si a la conversación, no sé cómo describirlo, pero estoy segura que tú sabes de lo que hablo. Sí, hay un descontento que viene desde hace un buen tiempo, previo a la pandemia. La población está exigiendo hoy unas políticas mucho más equilibradas, teniendo en cuenta el medio ambiente, teniendo en cuenta una contratación más equilibrada, unos procesos de gobierno mucho más claros. En Colombia, desde hace unos años venimos adelantando un plan muy ambicioso en el tema de infraestructura, por ejemplo. Para que tengan una idea,
lo que se está invirtiendo en estos años, en los últimos 3 o 4 años, en Colombia en el tema de infraestructura es más o menos todo lo que se ha invertido en el país en los últimos 60 años en términos de infraestructura. Entonces, la nueva generación de estos proyectos de infraestructura van a incorporar un componente social de manejo del medio ambiente y de procesos de gobierno mucho más claros, de alguna forma en línea a eso que está exigiendo el pueblo. Tenemos muchas necesidades acá en Colombia en el tema de la salud, las personas no logran pensionarse, entonces son discusiones que vienen de antes, pero a raíz de la crisis que estamos viviendo justo en este año, pues es inminente que el próximo año tengamos, digamos, la presentación de estas reformas. Hay alguien que dice por ahí que el amor y la tos no se pueden ocultar, y creo que hay unas dificultades que tiene el país que sin duda no se pueden ocultar. Ya el ministro de Hacienda justo esta semana dijo, viene la reforma tributaria, y la condición que había puesto el presidente Duque era que tuviéramos unas señales de recuperación y que además tuviéramos la vacuna. Y ya pareciera que las dos están a la vuelta de la esquina, en el caso de Colombia, y por eso el ministro de Hacienda, el doctor Carrasquilla, pues ya está diciendo, viene la reforma tributaria, le está dando un poco de forma con expertos, se habla de un recaudo que va a ser muy ambicioso, casi 2 puntos del Producto Interno Bruto. Para que tengas una idea, la reforma más grande que se ha adelantado en Colombia la hizo el exministro Juan Carlos Echeverry y fue de más o menos de medio punto porcentual. Entonces, esta va a generar, si se logra, va a ser histórica. Oh, wow. Y Y bueno, viene. recordar, perdón, antes de que déjame interrumpirte, él había en alguna ocasión, cuando hablaba yo con él, me había dicho que no venía pronto una reforma tributaria cuando el Vox Populi pues era lo contrario, ¿no? Y ahora no hay de Sí. otra más que aceptar que viene. Adelante. Sí, no, viene porque viene, y es más, es muy necesario que sea en la primera legislatura del próximo año, porque recuerda, tenemos elecciones presidenciales en 2022, entonces pensar en gestionar una reforma tributaria de esta magnitud, eh, con ya pocos meses de unas elecciones, creo que es muy difícil. Viene reforma tributaria, viene reforma pensional y probablemente reforma laboral, que es un poco lo que estábamos hablando ahora del salario mínimo. Tenemos que darle todas las herramientas para que las empresas y la inversión en Colombia fluya y que puedan realmente generar más empleos. Eso debe ser de una manera un poco más equilibrada. Crear una empresa en Colombia sigue siendo muy complicado. Tenemos muchos procesos, hay que ponerle huella a todo, firma todo, 3 o 4 vueltas a las notarías para gestionar cosas que en otros países se hacen en cuestión de minutos. Entonces, tenemos que ser mucho más ágiles y proteger las empresas, generar buen empleo, que puedan cotizar, que se construya un ahorro, porque finalmente con ese ahorro es que se construyen las vías, todo el tema de infraestructura en el país. Realmente hay un reto grande para el próximo año en el tema de estas grandes reformas en el país. Y qué bueno que lo pones así, ¿sabes? Porque a veces cuando nosotros hablamos de las empresas, la gente piensa que no estamos pensando en el trabajador, etcétera, pero lo que yo últimamente, desde que estoy en México, estoy tratando de dar como mensaje en estas entrevistas es que hay un montón de pendientes que no hemos resuelto en la región, ¿no? Muchos. Y se entiende que hay que atacarlos, pero el contexto es muy importante para entender si se tiene el margen de maniobra fiscal, si se tiene al equipo que debe hacerlo, si se votó por la persona que tiene esa visión, porque quizás ese es el punto más importante, y no pensar que el entorno no importa, porque con la pandemia los retos son otros, pasaron a hacer un poco más de largo plazo otras cosas, no porque no se quieran resolver, sino que incluso, yo te digo un tema, a mí me sorprende lo que la pandemia ha desnudado con el tema de la tecnología de nuestra región. Y yo te lo digo a ti, que representas un país que se presume, por ejemplo, en el caso de Medellín, como digamos que uno de los epicentros de la innovación. Muy bien, ¿dónde está la
innovación reflejándose cuando cae una pandemia, ¿no? Con el tema de la adopción tecnológica. Y entonces cuando tú me hablas de baja productividad, pues entonces no nos hagamos. Baja productividad significa que no tiene solamente que estar acá el Internet, significa muchas otras cosas, Julián. No sé si quieres agregar algo ahí. Mira, Gabriela, en diciembre pasado se hizo una encuesta acá en Colombia que se le preguntaba a las empresas qué capacidad tendrían en proporción a sus empleados de trabajar en casa. Y te digo, la encuesta fue increíble. Más del 90% de las compañías dijeron no hay forma de trabajar desde la casa, no están las condiciones. Y a los 2 meses estábamos todos En trabajando pandemia. desde la casa. La compra de computadores, el mejoramiento de redes fue impresionante este año y ojalá que los empresarios logren entender que tenemos que implementar estos cambios tecnológicos para avanzar. Y no solo la tecnología de conexión, de conectividad, sino mejoras que hay que hacer en distintas industrias, en procesos, porque la innovación, digamos que incorpora muchos ámbitos donde la semilla más importante es la curiosidad y tratar de generar una visión distinta. Entonces, yo creo que Colombia tiene un reto muy grande cuando no solo de la economía real, sino también del mercado de valores. Nosotros este año vimos una diferencia gigantesca en los grandes mercados en el mundo y los mercados latinoamericanos. Estados Unidos, más del 25% de sus compañías son de tecnología. En Europa son más del 12, 15% de compañías listadas de tecnología que han ayudado mucho en la recuperación. Si tú miras los países en Colombia, en América Latina en general es casi inexistente. Entonces, compañías como Mercado Libre, como Rappi, en el caso de Colombia, qué Rappi. bueno que estuvieran listadas porque eso sería un atractivo muy interesante para los inversionistas del exterior. Y ojo que a Rappi también se le rebasaron, y esto lo platicamos directamente con Simón Borrero, se le pasaron encima, bueno, ¿a quién no? Hay muchas empresas que quedaron rebasadas, y esta es una empresa tecnológica, pero Sí. excelente el punto que estás haciendo, no sé si te interrumpí, ¿quieres agregar algo para finalizar tu idea? No, es que nosotros en América Latina tenemos un potencial grande de ofrecer otras cosas distintas al cobre, al carbón y al petróleo. Debemos avanzar en todo el tema de servicios, como mencionadas, Medellín, esta ciudad tan querida por todos los colombianos, se está convirtiendo en un hub de muchas empresas de call center, de tecnología. Ojalá que sigamos así con ese optimismo de los paisas, como se les dice Claro aquí que sí. en Colombia, y que se extienda a otras ciudades. Y lo otro es que con la pandemia hemos visto que las ciudades intermedias han tenido un avance gigantesco. Muchas personas que han aprovechado la pandemia han salido de las grandes ciudades y es en estas ciudades intermedias que en el caso de Colombia, a diferencia de muchos otros países en Latinoamérica, son ciudades con varios millones de habitantes. Sí. En el caso, por ejemplo, de Chile, tenemos al Gran Santiago, que alberga probablemente más del 50% de la población. Si tú miras Colombia y sumas Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, no suman más del 50% de la población. Claro. Entonces, en las ciudades intermedias creo que va a haber muchas oportunidades en los próximos años. Súper importante, y ya nada más para último comentario de mi parte, decir, bueno, ya vimos lo que hizo al inicio de la pandemia al desnudar nuestras debilidades y las oportunidades de mejora para ponerlo en el lado positivo. Ahí viene la vacuna, ¿eh? Y si solamente existiera la de Pfizer, si solo existiera la de Pfizer, pregúntense cuánto quedaron desnudadas nuestras deficiencias en términos de logística, infraestructura, carreteras, ya no digamos de sistemas de almacenamiento, cadenas de frío, ya no digamos eso, ¿eh? Ahora solamente pensemos cuánto la tarea de la infraestructura no ha estado hecha y está rezagada en nuestra región. ¿No es así? Totalmente de acuerdo, incluso la infraestructura de la última milla, porque digamos que la infraestructura gruesa, grande que llega a los puertos, más o menos se ha mejorado y todos esos proyectos de cuarta generación que te comentaba han trabajado muy fuerte en eso. Pero cuando uno se da cuenta desde el puerto
a la ciudad de destino o inclusive en las mismas ciudades no existe todavía como esa infraestructura de la última milla. Si tú me dices que tengo que tener la vacuna de Pfizer a cierta temperatura, probablemente te digo, no tenemos ese tipo de camiones para la capacidad de lo que se necesita en este momento. Entonces, ese es uno de los riesgos que nosotros vemos en 2021, el tema del transporte, la distribución y finalmente de la efectividad que tengan las vacunas. Por ahí podemos tener algo de retroceso, claro, sin duda, en la primera parte. Pero bueno, somos optimistas de que, bueno, claro, ya está llegando, que el efecto rebaño va a generar que no se requiera el 100% de las personas vacunadas. En Estados Unidos, ojalá hacia mediados del año ya tengamos una buena proporción de la población vacunada. Y en el caso de América Latina, pues lo que estamos esperando es que hacia mediados del año pues ya tengamos algunas señales y ya se empiece la vacunación probablemente para las personas que están más expuestas de primera línea en el primer semestre y en el segundo semestre ya como al resto de la población. Bueno, pues sí, hay que decir que lo que viene es un escenario mucho más optimista después de que ya llegó la vacuna, pero yo insisto, no olvidar lo que ha despejado la vacuna claramente para quienes tenían una duda de dónde estamos parados. Ya vieron nuestras deficiencias, bueno, ¿qué están haciendo nuestras autoridades? Estamos reclamando, queremos estar como otro país. Bueno, pues entonces hay que hacer la tarea y empieza por votar, pero también empieza por prepararnos nosotros. Julián, yo sé que te he pedido que te muevas para todas partes en esta conversación, pero yo sé que tú eres una persona no solamente tremendamente capaz, sino con una perspectiva tan enriquecedora que por eso es que te digo que me da mucho gusto volverte a ver y que hace tiempo que no hablábamos y desearte, bueno, pues para ti los tuyos una excelente Navidad, un feliz cierre de 2020 en estas condiciones y un mejor 2021. Gabriela, lo mismo para ti. Sé que este año ha sido un año muy difícil para muchas familias. Me siento muy afortunado de tener mi trabajo, de tener salud y le deseo a todas las personas que nos están viendo que el 2021 sea pues muy bueno y así se ve que va a ser. Ojalá que sí. Julián Cárdenas, un abrazo. Gracias. Que estés muy bien.